estás, debemos. Como dijo el hermano Melvin, es el primer servicio de jóvenes del Amen. 2020, ¿verdad? Agradecemos a Dios porque nos permite llegar hasta el día de hoy. Aleluya. Como él decía, han pasado cosas, cada quien sabe de dónde el Señor lo ha sacado. Gracias, Señor Padre. Cada quien conoce su vida Sí, Señor. Gloria a Dios. y de dónde Dios lo trajo Amén. a su luz admirable. Gloria a Sí, Jesús. Señor Padre. Gloria a Y Dios. basta y sobra para agradecerle a Dios por lo que Él hizo, para Amén. vivir agradecidos por lo que Él hizo. Amén. Amén. Si Dios decidiera no darnos nada más, con salvarnos nos bastaría y nos sobraría para agradecerle toda una eternidad. No me entendieron eso. Santo. Amén. Si Dios decide no bendecirlo nada más, Gloria a Dios. si usted le pide un carro, no, Dios no se lo da. Si le pide una casa, no, el Señor dice, no, tú tienes techo, no te voy a dar una casa. Si usted le pide los zapatos, no, tú estás calzado, no te doy zapatos. Cualquier cosa que usted le pida al Señor, si Él no se la da, con que el Señor lo haya salvado, a usted le basta y le sobra para vivir agradecido con Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. Porque ¿con qué pagaremos una salvación tan grande? Dice Pablo. Amén. ¿Con qué Aleluya. pagaremos una salvación tan Sí, grande? Señor. Aleluya. Solamente con la sangre de Cristo Gracias, pudo ser Señor. Sí, Señor. alcanzado. Gracias, papá. No fue Aleluya. cualquier cosa que se pagó por nuestro rescate. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yes, Así Lord. que eso nos hace sentir orgullosos, en el buen sentido, ¿verdad? Porque Dios pensó en nosotros Amén. y Dios decidió existir con nosotros que sin nosotros. Y el precio fue tan grande que solamente Jesús pudo pagar. Sí, Señor. Aleluya. Mira que no fue un serafín que murió, no fue uno de los arcángeles, Santo no Dios. fue Miguel, no fue Gabriel, ninguno de ellos. Amén. No se Aleluya. encontró nadie digno en el cielo para nuestro rescate. Amén. Señor. Aleluya. Solamente la sangre de Cristo pudo Gloria a salvar. Dios. Aleluya. Entonces, con eso basta y sobra para agradecerle a Dios Sí, por Señor. lo que Él ya hizo. Sí, Señor. Aleluya. Thank you, Por eso es Jesus. que le cantamos agradecidos, por eso es que hacemos lo que hacemos para agradecerle a Dios. Gloria a Dios. Y lamentablemente se tiene que decir esto, mucha gente hace cosas para que le den algo más, Amén. para lograr algo más. Pero lo mejor que se puede hacer es agradecerle a Dios por lo que Él ya hizo. Gloria a Dios. Y si usted medita en eso, de lo que Jesús ya hizo por usted, algo que nadie podía hacer por usted, Gracias, Señor. usted vive más tranquilo y Gracias, más relajado Santo Dios. y camina más liviano en la vida. Porque lo que nadie podía hacer por usted, Él lo hizo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por aquello que nadie podía pagar, Jesús pagó por usted. Amén. Amén. Y no porque usted sea bueno ni yo sea bueno, Así es. sino por su amor infinito y su misericordia. Amén. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Podemos pasar Gracias, Señor. toda la vida agradeciendo a Dios, cantándole, haciendo cualquier cosa para agradecerle. Amén. Gloria a Jesús. Tenemos un tema, leímos en Lucas 19, vamos a leer un poquito ahí en ese capítulo, Gloria a Dios. Lucas 19 del 1 al 10. Amén. Amén. Me puse a estudiar ese capítulo, por lo menos parte de él, estos días, y me encontré con Zaqueo, con el Aleluya. hermano Zaqueo, Amén. porque ella no es un ladrón, ¿verdad? Amén. Por lo menos lo que la Biblia dice, que él se arrepintió. Amén. Así que no podamos decirle ya al ladrón de Zaqueo, no. Amén. Él era ladrón, pero ya dejó de serlo. Amén. Amén. ¿Verdad? Porque si nos ponemos a decir el ladrón de Zaqueo, entonces tendrían que decir, bueno, que pase el hermano borrachito a leer la palabra. No, eso era antes. Amén. Sí, Antes. Señor. Eso era Aleluya. antes, ya Cristo te salvó, ya Cristo nos rescató, Amén. ya Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Amén. Gloria a Dios. Así que cuando hablemos de Zaqueo, ya no lo mire como el cobrador de impuestos que dejaba algo en su bolsa, ¿verdad? Amén. No. Él ya fue perdonado. Amén. Amén.
ya fue salvado. Entonces encontré que en en Lucas 19, encontramos la historia de Zaqueo y tiene muchas cosas importantes en ese relato de Lucas 19 con respecto a Zaqueo. Si lo tiene conmigo, vamos a leerlo para Amén. Gloria a Jesús. ir desglosándolo un poquito nada más. Amen. Amen. En Lucas 19. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús iba pasando por la ciudad. Yes, Lord. Ok, dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo. Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Ahí hay dos características importantes de Amen. Zaqueo. Thank you, Jesus. Él era jefe y rico. Jefe y rico, no era cualquiera, Zaqueo. Amen. Era un jefe Yes. y era rico también. Amen. Amén. O sea, es importante ser jefe, ¿verdad? Pero que sea rico también es más importante. O sea que él tenía las dos cosas, era jefe y era rico. No era cualquiera de la comunidad. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Aquí encontramos otra condición. Él era pequeño de estatura. Amen. Hallelujah. Era jefe, era rico, era pequeño de estatura. Y algo en él importante que quería ver a Jesús. Amén. Aleluya. Eso es lo más importante de Zaqueo, que quería ver a Jesús. Gloria a Dios. Gracias. Lo de rico está bien, lo de jefe está bueno, lo de chaparrito se le pasa, pero que quería ver a Jesús es lo más importante de Zaqueo. Cuando usted recuerde a Zaqueo, usted puede decir, ah, que quería ver a Jesús. Amén. Amén. Quizás se le olvida que era jefe, se le olvida que era rico, Se le olvidó que era pequeño. se le olvida que era chaparrito, Amen. Amen. pero que no se le olvide que quería ver a Jesús. Amen. Él quizás había escuchado mucho de la fama de Jesús, pero él no solamente quería que le dijeran o escuchar, sino que él quería verlo personalmente. Esa es una característica importante de Gracias, Zaqueo. Señor. Dice el 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y el 4 dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Mira lo que hace Zaqueo. Puede sentarse si quiere, puede sentarse. Gracias. Gloria a Mira Dios. lo que Zaqueo hace. Él no puede ver a Jesús por la multitud. Había gente más grande que él, ¿verdad? Además era mucha gente. Pero él tenía el deseo en su corazón de saber, de ver quién era Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, ¿qué hace? Él corre adelante y subió a un árbol para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo lo que hace, mira la multitud en una cuadra, entonces él corre 3 cuadras adelante para adelantarse a la multitud y tener tiempo de subirse al árbol, porque Jesús iba a pasar por ahí. Gloria a Dios. Zaqueo era inteligente también. Él se adelantó a la multitud, rodeó la multitud, porque si pasaba por el medio iba a ser igual. Él rodeó la multitud, Amén. se adelantó, digamos, unas 2 o 3 cuadras adelante, Santo. y eso le dio tiempo de subirse al árbol y sabía que Jesús iba a pasar por ahí. Yes, Lord. Aleluya. Entonces Zaqueo era jefe, era rico, era chaparrito, quería ver a Jesús y era inteligente para lograr. Amén. Entonces Zaqueo se adelantó a esperar a Jesús corriendo, corriendo. Esa palabra nos da un poquito de en qué pensar, ¿verdad? Nos dice corriendo, porque a veces nosotros corremos para muchas cosas. Corremos para ir a trabajar, Amén. corremos para ir a una fiesta, corremos para ir a visitar a alguien, corremos en ir de compras, corremos en ir al hospital o lo que sea. Pero Zaqueo corrió para ver a Jesús. Él corrió y se adelantó a la Gloria a multitud Dios, para gloria ver a a Dios. Jesús. Eso nos quiere decir, o nos debe llamar la atención, de que si usted corre para otras cosas que son pasajeras,
tenemos que apresurarnos entonces para correr a presentarnos a la presencia de Dios. Amen. Porque en este mundo que estamos nos rodea tanta cosa Amen. Amen. que nos desvía la atención en estar en su presencia, en orar, en leer, en temas de ayunar, en temas de consagración. A veces nos desvían la atención muchas cosas, pero tenemos que correr, apresurarnos Amen. a estar en la presencia de Jesús. Entonces, mire, ¿usted cree que Jesús no sabía que Zaqueo hizo todo ese movimiento? Jesús lo sabía. Gracias, Señor. Jesús conocía los movimientos de Zaqueo. Amén. Así Jesús es. sabía quién era Zaqueo. Yes, Lord. Jesús conocía el deseo del corazón de Zaqueo. Amén. Así es, Amén. amén. Y Zaqueo hizo una jugada y se adelantó. Entonces Jesús hizo una cita en su casa. Zaqueo hizo una cita a medias, digamos. Se adelantó para esperarlo en la calle, digamos, porque era en la calle. Y se adelantó a esperar a Jesús. Amen. Pero Jesús no solamente hizo la cita en la calle, sino que hizo la cita en su casa. Amen. Amen. ¿Dónde la hizo? Sí, Señor, en su En su casa. casa. Amen. Y sabe que el tema que yo escribí aquí dice Jesús necesario en casa. Jesús necesario en mi casa. Amen. Jesús es necesario en su casa. Amen. Amen. Porque si no nos volvemos religiosos y creemos que Jesús está aquí nada más. Y pensamos que Jesús está en el ambiente de la música nada más. Amen. Sí, Señor. Nada Gloria a Nada Dios. más alejado de la verdad. Jesús está en todo lugar. Amen. Yes, Cuando Lord. usted se monta al carro, la van, Jesús va con Señor. usted. Amén. Cuando usted va al trabajo, Jesús va con usted. Yes, my Cuando God. está en el tren, Jesús va con usted. Amen. Yes, my Cuando va God. caminando, Jesús va con usted. Cuando Sí, va a Señor. Londres, Jesús va con usted. Amen. Cuando va a comprar, Jesús va con usted. Gloria a Dios. Cuando está bañándose, Jesús está con usted. Cuando está en la sala, Jesús está con usted. Amén. Aleluya. Cuando va a dormir, Jesús está con usted. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, papá. Thank you, Jesus. Señor no We solamente worship está you, aquí. Lord. Gracias, papá. Aquí nos reunimos Sí, como Señor. hermanos That's right. para adorar su nombre juntos. Amén. Pero usted tiene que adorar en la casa, en el tren, Yes. donde quiera Amen. que esté. Aleluya. Adorar su nombre. Porque Sí, Él está en Señor, todo lugar tú y eres todo lugar bueno, merece Jehová. su Amén. alabanza. Amén. Gloria a Dios. Eso hay que tenerlo clarito, hermano. Sí, Señor. Porque a veces entonces pecamos de religiosidad, ¿verdad? Que pensamos que solo aquí. Amén, amén. Y cuando salimos de ahí, viva Zapata. ¿Verdad? Y tiramos las botellas por las calles. Y no. Santo Dios. Tenemos que ser iguales en todo lugar. Amen, amen. Yes, my Porque a veces God. nos dejamos llevar por las emociones, por Yes. el ambiente que es lindo, el ambiente en adoración. No tiene nada de malo eso. Es hermoso alabar a Dios juntos. Gloria a Dios. Pero adorar a Dios es mucho más que eso. Amen. Amén. La vida de adoración es mucho más que cantar. Yes, my alabanzas. God. Aleluya. La Gloria vida a de Dios. adoración es mucho más que cantar un corito. Sí, Señor. Es mucho más que eso. La vida de adoración a Dios Gloria a Dios. comienza desde la hora que usted se levanta Yes. hasta que usted se vuelve a acostar. Sí, Señor. Abarca todo su Amén. día, donde Sí, quiera usted Señor. está, Amén. se convierte en adoración a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces el tema dice, Jesús es necesario en mi casa. Jesús sabía todos los movimientos de Zaqueo. Él sabía antes de llegar a Jericó que Zaqueo iba a estar ahí. Entonces dice el verso 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amen. ¿Cómo le dijo? Porque hoy es necesario que pose yo en tu Casa. casa. Yes, Lord. Wow, Gracias, papá. es un privilegio enorme. Yes, Lord. Y que Amen. se encuentre a Donald Trump ahí en la 42 y le diga, Melvin, Melvin, Le voy a decir, bueno. hoy voy a llegar a tu casa. ¿Cómo va a decir Melvin? El presidente de los Estados Unidos va a llegar a mi casa ya, sí, sí. Para allá voy. Así. Y no tienes que dar mi dirección, pues yo la sé. Se va para allá. Aleluya. ¿No es un privilegio enorme ese?
Que Trump venga a la casa de nosotros y se tome una tacita de café ahí con nosotros. Y que te den una palmada y dice, ¿cómo va todo? ¿Qué tal el trabajo? Y los niños y la familia. ¿No es algo grande eso? Amén. Amen, amen. ¿O quién de ustedes no quiere que Trump vaya a su casa? Yo sí quiero que vaya. Si uno ora por él. ¿Verdad? Si uno ora, amén. Si uno ora por él. Y él siempre pide la oración. Sí, oramos por él ahí, claro que sí. Amén, amén. Pero que Jesús le diga, hoy voy a ir a tu casa. Yes, Lord. Es el Hallelujah. mayor de los privilegios que Yes. podemos Amen, tener. amen. Que el Yes. Rey de Reyes, que el que hizo todo Sí, el universo, Señor, que compuso aleluya. el sol, las estrellas, la luna y todos Gloria los a Dios. planetas y cometas, el que los ordenó y que le puso límites, que creó todo lo que hay, le diga a usted, hoy voy a ir a tu casa. Sí, Señor. Gracias, Señor. Ese es un privilegio enorme, Amen. sin igual, sin Amen, comparación. amen. Gloria a Dios. Entonces Jesús sabía que Zaqueo quería conocerle Amen. Aleluya. y le dijo, date prisa entonces y desciende, porque a tu casa voy a llegar. Date prisa es, corre, apresúrate, Amen. y desciende. Zaqueo estaba subido en un árbol, pero a veces estamos subidos en nuestro conocimiento quizás, en nuestro ego Sí, quizás, Señor. en nuestros años de cristiano quizás. Estamos subidos ahí, no, yo tengo 40 años de cristiano. Santo. Y se sienta ahí arriba. Y nadie me puede decir nada porque tengo 40 años. Santo Señor. Santo. Como dijo, Ay, papá. a Gloria a veces Dios. nos acomodamos en lo material quizás, o en la posición. Gracias. O yo tengo muchos amigos y usted no me diga nada a mí porque mis amigos son... No. Thank you, Lord. Jesús le dijo, date prisa y desciende. Amen. Olvídate de que tú eres rico. Amen. Olvídate que eres jefe, Amen. publicano. Sí, Señor. Olvídate que eres pequeño también, porque quizás que tenía algún complejo, Zaqueo, ¿verdad? Yo pienso que no, porque tenía mucho dinero, eso no le importaba a él. Mire que Bloomer era pequeñito y el alcalde de Nueva York aquí. Ahora se va a tirar de presidente. candidato, ¿eh? Ay, Entonces él no tenía ese complejo, no se preocupó por eso. Pero sí se preocupó por ver a Jesús. Amen. Él hizo lo necesario para tener una cita con Jesús. Pero Jesús sabía el deseo de Zaqueo y le dijo, hoy voy a pasar contigo en tu casa. Gloria a En Dios. tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Thank you, Lord. Le dijo la fecha, le dijo que era necesario Thank you, Jesus. y le dijo dónde. Amén. Le Amén. dijo, hoy es cuando. Es necesario. Le dijo que tenía una necesidad, Zaqueo. Amén. Amén. Porque si no es necesario, no va, ¿verdad? ¿Para qué va a ir? No es necesario. Pero le dijo, hoy es necesario que vaya a tu casa. Amen. Amen. ¿Cuántos creen que Jesús, que nuestra casa necesita que Jesús esté ahí? Amen. Yes, Lord. Amén. Fue un amén unánime. Amén. That's right. Porque si Jesús no está en la casa, alguien más está ahí. Así es. Como That's dijo, right. hermano. Amen. Sí. That's right. Si Jesús no está en su casa, Intermediario. entonces alguien más está ahí. Gloria a Dios. Entonces es importante que Jesús esté en nuestra casa, en nuestro hogar. Amén. Gloria a Dios. Amen. Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Amen. Aleluya. Entonces dice que le recibió gozoso. Zaqueo le recibió gozoso porque él deseaba solamente verlo y conocerlo y se subió al árbol por eso. Pero Jesús fue más allá de eso y hizo una cita con él en su casa. Amén. Amén. Zaqueo entonces se volvió feliz, contento, gozoso porque Jesús hizo la cita con él en su casa. Y no fue solamente una visita para tomarse una tacita de café, no. Porque era necesario Sí, Señor. que Zaqueo se arrepintiera y se convirtiera de su vida de pecado. Jesús sabía que era un publicano, era un cobrador de impuestos y que era ladrón. Santo. Y por eso necesitaba salvación. Santo Jehová. Entonces Jesús no fue solamente a ver un partido de los Yankees ahí. No. Gloria a Él Dios. fue porque Zaqueo necesitaba salvación. Amen.
Por eso le dijo hoy, es necesario que yo vaya a tu casa. Thank you, my God. We worship you, ¿Qué cosas hay en nuestra casa que necesita que Jesús vaya y las componga? Sí, Señor. Gracias, Aleluya, Señor. Jesús. ¿Qué cosas necesitamos en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro cuerpo, que necesita la ayuda de Jesús? La intervención de Jesús. Que Gloria a diga, Dios. es necesario que yo habite en tu casa. Gloria a Dios. Yo no conozco su casa. Bueno, digo, no sé lo que se hace en su casa. No me tiene que decir. Pero usted conoce su vida en su casa Santo Dios. y sabe dónde Jesús necesita poner su mano. Amén, amén. Gloria a Dios. Usted conoce la situación de su casa. Amén, amén. Entonces usted es el que tiene que invitar a Jesús en esa situación en su casa. Saqueo le recibió con gozoso. Dice que todos murmuraban y decían, pero mira, se metió a la casa de un publicano, a Santo. la casa de un cobrador de impuestos. Porque no estaba malo cobrar impuestos, porque es la ley. Lo malo era embolsarse de los impuestos Amén. para su bolsa. Sí, Señor. Entonces el problema ahí era que ellos tenían un recelo contra Jesús y querían sacarle de la nada, inventarle cosas Amén. en su contra, pero no pudieron. Entonces, ¿qué cosas tenemos nosotros en casa que necesita Jesús intervenir? Thank you, Jesus. Aleluya. Olvidémonos ahorita de Saqueo y pongamos en vez de Saqueo, usted ponga su nombre y que diga Jesús, hoy es necesario su nombre, Gloria a Dios. que pose yo en tu casa. Gloria a Dios. Hoy es necesario que yo habite en tu casa. Porque a veces el problema es que Jesús va a la casa, sí va, pero lo sacamos con Amén. nuestras acciones. Así es, Señor. Aleluya. A veces no dejamos ni entrar, le cerramos la puerta y Jesús ¡Santo! esperando. Amén. Aleluya. Yes. Y nosotros con nuestras malas mañas en la casa, y Jesús no entra por Dios eso. no está ahí. Santo Dios. Jesús tocando la puerta. Jesús tocando. Y nosotros no abrimos la puerta. Sí, Señor. Así es. Y el Señor esperando afuera. Pero tenemos la televisión a todo lo que da, Santo. con cosas que no me edifican. Y Jesús esperando la puerta. Jesús dijo, es necesario que yo vaya a tu casa, Saqueo. Y cuando vaya a la casa, que no me saques. Eso lo digo yo, pero en otras palabras es lo que necesitamos nosotros. Decir así, que Jesús habite en nuestra casa. Señor. Amén, Amén. amén. Gloria a Jesús. La palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente. Yes, Lord. Pero es el que habita, no el que va y visita y se viene y devuelve y va y Amen. viene, va y viene. No, el que habita y permanece en su presencia. Amén. Aleluya. Dios, aleluya. No es el que va y viene cada rato y cuando quiere va, cuando quiere no va. No, no, no. Sí, Señor. Es el que Aleluya. habita en su presencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso no quiere decir que tienen que estar todos los días en los servicios. No, no, no. Si puede, qué bueno. Pero habitar en su presencia Amén. está en todo lugar. Amén. Amén. Y donde quiera usted vaya, ahí está la presencia de Dios. Entonces, habitar en su presencia es estar siempre en comunión con Dios. Amén. Thank you. Entonces, él descendió prisa y les recibió con gozo. El 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Gloria a Dios. Estaba bueno que Saqueo lo debiera dar, Santo, ¿verdad? ¿eh? Le iba a devolver 4 veces más. Santo. Si usted le había prestado a Saqueo 100 pesos, él iba a dar 400. Ay, santo. Ah, bueno, estar en la lista eso de Amen. Saqueo. Porque él estaba tan arrepentido Amén. Yes, que Lord. decía, yo voy a devolver 4 tantos lo que yo defraudé. Gloria a Dios. Eso dice de un corazón regenerado por la presencia de Dios. Amén. Eso dice, eso es el resultado de un corazón arrepentido Así es. y convertido cuando hace restitución de lo que había hecho mal antes. Sí,
Señor. Gloria a Jesús. Hay que hacerlo, claro que sí. Amén. Saqueo dijo, yo voy a devolverle 4 tantos más al que ha defraudado. Además de que había dado la mitad de los bienes a los pobres. Jesús entonces le dijo, mira lo que provocó esto. Lo que provoca el arrepentimiento en la persona. El arrepentirse y convertirse provoca esto. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Yes, Lord. Hoy ha venido la salvación a Sí, esta Señor. casa. Aleluya. Cuando usted abre la puerta a Jesús y quita todas sus malas mañas de la casa, Sí, Señor. Jesús dice, la salvación está en esta casa. Aleluya. La salvación de Dios está en esta casa, para tus hijos, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus tataranietos, para las 1000 generaciones y más. Amén. Amén. Esa es una de las promesas que están ahí en That's Deuteronomio good. Sí, 7:9. Señor. El Señor pensaba en las 1000 generaciones suyas. Y a veces usted no ora ni por los nietos. Santo. Sí, sus hijos se van a casar cuando sean grandes, ¿o no? Amén. Amén. Sí. Ok, ¿por qué no orar por ellos entonces? Gloria a Dios. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta Gloria a casa. Dios, sí, Señor. Mira. Por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había Sí, perdido. Señor. Gracias, Lo Señor. que se había perdido. Amén. Mire que la gente le decía, murmuraban de él, ha entrado a pasar en la casa de un hombre pecador. Pero dice que a eso venía, a salvar a los pecadores. Amén. Amén. No tenía ningún argumento de murmurar contra Jesús, y esa era su misión. Amén. Él vino a salvar y a sanar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El amor por las almas, el amor por el prójimo, el amor por el necesitado. Amén. Puesta en pie, dijo el Señor, hizo una resolución, Saqueo. Hablando de resoluciones de principio de año, ¿verdad? Que a veces hacemos. Amén. Dijo Saqueo, doy la mitad de mi bien a los pobres, y si alguno defraudado, le doy 4 tantos. Pero Jesús le dio la resolución no solamente del año, sino de su vida entera. Él le dijo, hoy ha venido la salvación Amén. a tu casa. De igual forma dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Había una revuelta entre el pueblo de Israel y con quienes se iban, un grupo con otro líder, otro con otro a adorar a los Baales, otro a hacer sus ídolos. Y Josué, en medio de esa tripulca, tuvo la claridad en su mente y en Dios y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan ustedes lo que quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Esa es una de las resoluciones que podemos hacer, que debemos repetir diariamente. Yo y mi casa serviremos a Jehová, a Jesús. Esta casa, hablando de su casa, Amén. Aleluya. esta es casa del Señor. Esta es casa del Señor. Aquí no se hace lo que se hace en otras casas. No. ¿Por qué? Porque no es cualquier casa. Esta Amén. casa es un hijo de Aleluya. Dios. Yes, Lord. Aquí habita una hija de Dios. Santo Jehová. Entonces no puede ser igual a cualquiera de las casas de Brooklyn. Su casa tiene que ser diferente a todas las demás. Amén. No estoy hablando de que sea bonita, no, eso es secundario. Qué bueno que sea la más linda quizás. Pero eso no es lo más importante. Amén. Lo más importante es que Jesús pueda llegar y a recostarse en su sillón y ver Amén. la televisión con usted. Santo. Como dijo, Jesús va a Santo. ver la televisión conmigo, sí. Todo lo que tenemos que hacer. O Él no está conmigo donde quiera yo voy. Santo. Claro que sí. Aleluya. ¿Dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Dijo David. Lo que quiero decir es que Jesús tenga la confianza de llegar a su casa y sentarse con usted y escuchar lo que platica con los demás. Amén. O ponerse en un three-way por teléfono y escuchar lo que hablan entre los dos. Santo Dios. ¿Usted le daría un three-way a Jesús cuando está hablando con cualquiera de los hermanos? Gloria a Dios. ¿O no quiere que nadie más lo escuche, solo entre los dos? Amén, Jesus. Es necesario que Jesús esté en nuestra casa, hermano. Amén. Amén. Porque si no es en nuestra casa, ¿a dónde va a estar? Sí, Señor. ¿A dónde?
tiene que ser la nuestra. Amén. Necesitamos que Jesús esté en nuestra casa para que nuestra casa esté en orden, esté en paz, esté bendecida, en victoria, para tener hijos que sirvan a Dios. Ya está bueno de vacilar entre dos aguas, de que sí, que no. Ya está bueno de que nadie te identifique en la calle. Ya está bueno que alguien Amén. más decida qué usted va a ver en la televisión. Sí, Señor. Ya está bueno de ser tibio, de ser Amén. como la ola del mar. Sí, Señor. Van y vienen. Donde va la ola, ahí voy yo. Sí, Señor. Si va para allá, voy para allá. Si viene para acá, voy para acá. Tiene que tomar decisiones en su vida. Amén. Amén. Y en la casa es muy importante. Porque en la casa pasamos la mayoría del tiempo. Aquí venimos 2 horas, los domingos quizás 3 horas, pero en su casa usted pasa el resto del día. Entonces, es importante que Jesús habite en nuestra casa, que esté en nuestra casa, Gloria a Dios. que habite en las habitaciones, que esté en la sala viendo la tele con usted, Gloria a Dios. que esté en el aposento con usted. Gloria a Jesús, aleluya, Señor. ¿O no? Amén. Amén, gloria a Dios. Ya estuvo bueno de ser tibios y de ser como la ola del mar. Necesitamos inculcar en casa nuestros valores cristianos a los nuestros. Cantar, leer, orar para comer, orar para salir, orar para dormir. Dar a los necesitados. Necesitamos enseñarle a los niños a amar a Dios. En la casa es donde más se les enseñan a los niños a amar a Dios. A veces los traemos aquí para que la maestra de la escuela dominical, en una hora que quiere que lo compongan, Santo. de los 6 días que hizo relajo y desastre en su casa. Santo Y que Dios. la maestra de la escuela dominical con una varita mágica lo convierta. Santo. Aleluya. ¿Cómo que la maestra le va a convertir? No. Santo. Usted es responsable en su casa, de su hijo. de su Amén. hija. Aleluya. Así es. Aquí viene para que aprenda Amén, Jesus. junto a otros niños Amén. lo que usted quizás ya le ha dado a entender en su casa, o le ha puesto videos cristianos, música cristiana, o ha tenido tiempos de oración en su casa. Pero no podemos traerlo solamente a la iglesia para que acá lo arreglen. No. Amén. Es en la casa donde tenemos que iniciarlos, instruirlos. Amén. Su palabra es clara, lo dice: instruye al niño en su camino. Amén. Aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Amén. Necesitamos entonces que Jesús habite en nuestra casa. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que yo habite en tu Señor. casa. Amén. Sí, Señor. Y mire que no lo dijo mañana. Uy. No le dijo de aquí a otra semana, vengo, voy para allá, Yes. voy para Jerusalén. No. Hoy mismo es necesario que yo habite en tu casa. Amén. No pospongamos la cita con el Señor. Amén. No hay que posponer la cita a Él. Cuando Él dice hoy, es porque es hoy. Porque Él conoce mañana, pero usted no. Entonces, como Él dice hoy, la cita debe ser hoy. Amén. Gloria a Jesús. Lo que hay que arreglarlo, no hay que posponerlo. Hay que arreglarlo cuanto antes. Amén. Y si Jesús le dijo hoy, es porque es hoy. Así es. Amén. Imagínense a Zaqueo, le dice: Señor, dijiste que hoy, pero hoy tengo un montón de impuestos que ir a cobrar. Y tengo un montón de coimas que voy a recibir. Imagínense qué le hubiera pasado a Zaqueo. Podemos especular que se pierda, porque Jesús le dijo que hoy era necesario que fuera a esa casa, y le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Y si Zaqueo vos ponías esa cita, quizás estuviéramos hablando de otra historia de Zaqueo. Hoy podemos decir que se salvó, porque Jesús dijo que la salvación había llegado a esa casa. Amén. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Invitar a Jesús a nuestra casa. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Invitarlo a que llegue ahí, que se quede. Así es. Amén. Como dijo, hermano, que se quede. Claro que se quede ahí. Amén. Yo quiero que habite ahí en mi casa, Sí, que Señor. esté en mi casa, que Amén. me cubra mi casa, que Amén. bendiga mi casa, que cuide a mis hijos. Amén. Así es. Gloria a Dios. O no es todo lo que queremos nosotros.
Amén. Amén. Entonces no lo saquemos de la casa, no le cerremos la puerta. No lo tengamos en un rincón, como un pedacito de barro que pone la gente, ¿verdad? No. Él es Señor en tu casa, Él es Señor en la iglesia. ¿No escucharon eso? Jesús es Señor en la iglesia. Amén. También es Señor en tu casa. Amén. Sí, Señor. Si no lo tienes como Señor en tu casa, tampoco es tu Señor aquí. Amén. ¿O no? Amén. Así es. Pues así es. Amén. Si allá no le haces caso, ¿y aquí vienes a decirle que es tu Señor aquí? Aquí tampoco le vas a hacer caso. Entonces vamos a poner atención en eso. Que Jesús dijo que era necesario estar en casa. Estar en casa y habitar en su presencia. El Señor le bendiga Amén. y el Señor le guarde. Vamos a Gloria a Dios. Gracias, Señor.